Bien. Ah, seguimos con el tema de propiedad y ahora pues lo que toca a las formas de adquirirla, ¿sí? Principalmente hay dos formas de adquirir la propiedad, ¿no? Ah, Originarias y derivadas. Originarias es cuando la cosa que nos vamos a apropiar nunca ha tenido un dueño antes, y derivadas cuando ya tuvo un dueño antes, ¿sí? Como originarias solo tendríamos a la ocupación y a la accesión, y como derivadas a todas las demás, ¿sí? Vamos a mencionar cada una aquí. Bien. Otra forma de ver otra manera de ver las formas de adquirir la propiedad son las siguientes cuatro, ¿sí? Primero, a título universal o a título particular, ¿sí? A título universal es cuando se transfiere un patrimonio como una universalidad, en el caso de una herencia, por ejemplo, ¿sí? Y a título particular, que es cuando se transfieren cosas o bienes específicos, como un contrato de compraventa o como un legado, ¿no? En donde se transmite la propiedad, insisto, de una cosa en específico. Luego, también hay formas de adquisición primitivas y derivadas que ya habíamos dicho. Primitivas cuando se adquiere algo que no había sido propiedad de alguien, y derivadas cuando el dueño la cosa ya había tenido un dueño anteriormente. Luego, también hay adquisiciones a título oneroso y a título gratuito. Esto es obvio. Oneroso cuando se adquiere pagando un valor en dinero, bienes o servicios. Por ejemplo, la compraventa, la permuta. Y a título gratuito cuando se adquiere sin pagar una prestación, en el caso de la donación o del legado, ¿sí? Y finalmente hay formas especiales, ¿sí? Ah, que son el contrato, que es una transmisión a título particular, oneroso o gratuito, que encaja en casi todas las clasificaciones, ¿no? Tenemos también a la herencia testamentaria y a la intestamentaria, ¿sí? Tenemos a la prescripción y tenemos a la ley, ¿sí? Como formas especiales de adquirir la propiedad. Y tenemos también como forma especial a la ocupación o apropiación. La apropiación de una cosa corporal, apropiable y sin dueño con ánimo de hacerlo propia. Eso significa ocupación o apropiación. Fue una manera muy importante de adquirir la propiedad. A los países conquistadores o imperialistas les encantaba, ¿no? Llegaban y arrojaban una piedra y decían: declaro en nombre del rey no sé qué de España la propiedad de esta tierra, ¿no? Y así anduvieron por todo el mundo, ¿no? Era muy común, ¿no? Todavía a algunas autoridades les encanta apropiarse terrenos, ¿no? Y respecto a eso, por lo que hace a inmuebles, y por lo que hace a muebles, hay cuatro formas de ocupación, ¿sí? O de apropiación, como decíamos, ¿sí? La primera es la adquisición de tesoros, ¿sí? Es decir, estoy cavando algo en mi propiedad y hay un tesoro, pues entonces este es mío. Pero si es en una tierra que es mía, pues no tenemos problema. Pero si es en una tierra en la que no hay dueño, entonces si es el dueño del predio quien lo descubre, es suyo el 100%. Pero si no es dueño, entonces solo el 50%. Es decir, el tesoro es mitad para el descubridor y mitad para el dueño de la tierra, ¿no? Luego tenemos la captación de agua, que es literalmente captar o cosechar agua, ¿sí? Si el agua de un predio pasa al otro, pues entonces esa agua ya es mía, ¿no? Esto es algo aparentemente muy lógico, pero tuvo que haberse legislado por los problemas que se generaron en algún momento de la historia, ¿no? Y finalmente, bueno, no finalmente, sino como tercera forma de ocupación de muebles, tenemos a la adquisición de animales, ¿sí? Que esta parte de una presunción, ¿sí? Se presume que es propietario de los animales sin marca el dueño del terreno en donde los animales se encuentran, ¿sí? Es decir, si a mi terreno llegó un animal que no tiene marcas, fierro, pues, entonces se presume que es mío. Pero es una presunción y acepta prueba en contrario, ¿no? Y también tenemos a la accesión, ¿sí? La accesión hay de dos tipos: la artificial y la natural, ¿sí? ¿Qué es la accesión? Es el derecho que compete al dueño de una cosa
¿sí? Sobre lo que ésta produzca o lo que a ella se adhiere o incorpore, más o menos inmediatamente en calidad de accesorio y de un modo inseparable. Es decir, si yo soy propietario de esto, todo lo que se le adhiera a esta cosa es mío. ¿Sí? Bien, siguiendo el principio de que la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Bien, tenemos entonces ahora, de la accesión decíamos hay dos tipos, la natural y la artificial. De la accesión natural tenemos cuatro formas. ¿Sí? La accesión natural es la unión o incorporación de una cosa a otra sin la intervención del hombre. ¿Sí? Tenemos al aluvión, ¿sí? Para empezar, que es cuando acrecentamiento natural de un predio en la ribera de un río por el depósito de material que la corriente deja. ¿Sí? Tiene el mismo comentario que la abulsión, que es cuando la corriente arranca una fracción de predio depositándola en otro predio. Es decir, estoy en un arroyo, en la cuenca de un río o lo que sea y soy propietario de una parte, ¿sí? De repente el río crece y me deja tierra ahí, es decir, aumenta mi propiedad. Eso es accesión. Y la abulsión es cuando es al contrario, cuando de mi propiedad la quita y la va y la deja en otro predio, ¿no? Pero bueno, ese es aluvión y abulsión. Tenemos también el nacimiento de una isla, ¿sí? Que puede ser formada por abulsión o puede ser formada por aluvión, ¿sí? Si en el río que pasa sobre mi propiedad nace una isla, pues esa islita es mía, ¿no? Por estar dentro de mi propiedad, ¿sí? O también puede nacer una isla por abrirse un río en ramales, es decir, un río tenía un solo sentido, un solo cauce y de repente tiene dos, entonces deja tierra en medio, pues esa tierra es mía, ¿no? Y finalmente, de accesión natural, tenemos la mutación de cauce de un río. Cuando un río cambia de cauce, no que se divida y hacen hacer una isla, sino que cambia el cauce. Antes iba por aquí, ahora va por acá. Luego entonces, todo el lecho del río que se quedó, ¿sí? Por la mutación del cauce, pues ahora yo accedo a esa propiedad, ¿vale? Eso es por lo que hace a la accesión natural. La accesión artificial es la unión o incorporación realizada por el hombre, ¿sí? Y aquí tendremos que distinguir si se trata de accesión artificial de muebles o de inmuebles. Si se trata de muebles, tenemos a la incorporación, a la confusión, a la mezcla y a la especificación. Las menciono y las explico rápidamente. La incorporación es cuando dos cosas muebles de distintos dueños se unen por voluntad de estos, por casualidad o por voluntad, ¿sí? Es decir, yo tengo una cosa, tú tienes otra, estas dos cosas se unen, ¿no? Se incorporan. Confusión es cuando dos cosas se mezclan, pero tienen que ser sólidos, ¿sí? Mezcla es cuando dos cosas se mezclan, pero son líquidos. Y especificación es dar forma a una materia ajena. Lo principal es lo que valga más. Si, por ejemplo, la especificación es interesante, ¿sí? Ah, tú tienes un material y yo tengo una mano de obra que sé hacer algo, ¿sí? Pero resulta que tu material vale 1,000 pesos y mi mano de obra sobre el material vale 2,000. Entonces, la especificación significa que ah, el dueño va a ser el que puso la parte más significativa. En este caso, decíamos el material, la mano de obra que vale más que el material, ¿vale? Y finalmente tenemos accesión artificial en bienes inmuebles. Y aquí tenemos a la edificación, la plantación y la siembra, ¿sí? El principio es cuando se identifica siembra o planta en terreno propio con materiales ajenos o en terreno ajeno o con materiales propios o cuando un tercero en terreno ajeno con materiales ajenos, ¿no? Pero bueno, cuando lean el artículo 967 del Código Civil en adelante, lo van a poder leer con bastante calma, ¿no? Bien, ahora, como siguiente tema de la propiedad, tenemos a la extensión y límites del derecho de propiedad, ¿sí? Bien, ah, aquí vamos a tener que hacer una diferenciación. Primero, la extensión y límites naturales y extensión y límites por accesión. Respecto a la extensión y límites naturales, tenemos a los frutos, ¿sí? ¿Esto qué significa? ¿Sí? Significa adueñarse de todo lo que una cosa produce, ¿sí? Esos son sí.
Decíamos, si por ejemplo yo poseo una cosa, todos los frutos que produzca entonces son míos, ¿sí? No son ni del gobierno ni nada, es decir, tengo una vaca, la cría es mía, ¿sí? Tengo un manzano, las manzanas que produzca son mías, ¿no? Y frutos, puede ser frutos naturales, que son esos, hay frutos naturales, decía, que son los producidos por la tierra y los animales, los frutos industriales, que son los que producen las heredades por medio del cultivo o del trabajo, y los frutos civiles, que son los alquileres, rentas o réditos por bienes muebles o inmuebles, ¿sí? Es decir, lo que produce la cosa, ¿sí? Es mía, si yo soy propietario de la cosa, ¿vale? Y luego tenemos, además de los frutos, al subsuelo y el espacio aéreo, ¿sí? Que bueno, pues estos son del Estado, ¿no? Y finalmente, la extensión y límites por accesión ya los estudiamos en el comentario anterior, ¿sí? Que son la accesión natural, la accesión artificial, etcétera, ¿sí? Espero que haya quedado un poquito más claro el tema.